No hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl en una jornada donde vamos a dedicarnos a hacer fundamentalmente balances, que es lo más importante con lo que está cerrando el año, cuáles fueron los hitos, ¿no es cierto?, que marcaron 2024, y vamos a estar en nuestro siguiente bloque conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio. También vamos ahora a hablar de balances y también vamos a hablar de una interesante medición que hace la Universidad del Desarrollo, que nos está mostrando como por ejemplo las primarias de tanto Chile Vamos como las primarias oficialistas nos estarían ya definiendo cuáles son las cartas presidenciales más competitivas en ambos sectores, tanto en la oposición como en el oficialismo, pero también vamos a hablar con nuestro siguiente entrevistado, por supuesto, de cómo termina el año. Paso a presentar entonces al vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto de tenerte con nosotros. Encantado, además este último día del año podemos decir de todo porque nadie se enoja, como dicen, así que estoy con Exactamente. ustedes. Exacto. Oye, Rodrigo, mira, lo primero, yo creo que no podemos dejar de comentar la ola de homicidios que ha sacudido fundamentalmente a la región metropolitana. Fíjate que desde el viernes 20 estaba leyendo, ya van 20 homicidios. Hoy en la madrugada, un joven de 18 años fue acribillado. Más allá de las explicaciones, por supuesto, de los expertos respecto de cómo avanza el crimen organizado, si esto se trata o no de luchas entre bandas que están posicionándose en los territorios, esto genera una tremenda alarma y en cada una de las mediciones que se hacen, la delincuencia y el narcotráfico naturalmente es la principal preocupación de la ciudadanía, pero existe el riesgo, Rodrigo, de que nos acostumbremos, de que esto termine siendo parte de este paisaje que empezamos a naturalizar chilenas y chilenos. Yo creo que, bueno, una de las cosas, y aprovechando la posibilidad de que me diste del comienzo del balance del año, es que efectivamente la delincuencia, la inseguridad, el temor de los ciudadanos se transformó quizá en uno de los temas más relevantes dentro del concepto de preocupaciones de las políticas públicas. O sea, lo que estamos viviendo este fin de semana lo hemos replicado en varias oportunidades, lo que en algún minuto incluso hablábamos de los fines de semana sangrientos, en que a raíz de fiestas o largos feriados o incluso fines de semana normales, la cifra de asesinatos y muertos, particularmente en la región metropolitana, ha sido brutal, y que lamentablemente nos hemos ido, como dices tú, acostumbrando y no sorprendiendo, ¿no? Salvo que haya una brutalidad o algo fuera de lo común, pero han formado parte de nuestra escenografía política. Los lunes comentar justamente cuántos asesinatos hubo el fin de semana y eso lamentablemente yo haciendo como uno de los balances del año, creo que ha sido de los hechos más lamentables, que es justamente la constatación de que el crimen organizado ha ido de alguna otra forma avanzando en la comisión de estos tipos de delitos, en avanzar, en también en tomarse ciertos sectores de la región metropolitana y en utilizar el método del asesinato como algo normal para rendirse cuentas, para pagarse deudas y lamentablemente esto ha ido modificando la conducta de nosotros. Nosotros hemos hecho varias mediciones en que le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuál es la mayor preocupación? Y lejos, la mayor preocupación que tienen los chilenos es su seguridad. Y eso, como correlativo, ha trasladado el cambio de conductas, el cambio de lugares a los que les gusta asistir, el miedo a salir a determinada hora. Por lo tanto, esto es una noticia que efectivamente se tomó la agenda del año 2024, se tomó los titulares y que no vemos tampoco luces para que cambie drásticamente el año 2025. Hemos tenido avances, por cierto, hemos terminado con brotes verdes en los temas de seguridad, es efectivo.
la aprobación de la creación del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la aprobación en la Cámara de Diputados y el Congreso, perdón, de la ley antiterrorista. En el fondo es la constatación de que estamos frente a una realidad diferente y que Claro. frente a ello las herramientas actuales no son suficientes y que se requiere una nueva institucionalidad para enfrentar el avance del crimen y del crimen organizado. Claro, fíjate que solo para cerrar el tema, déjame contarte que hubo una balacera. Pero es que esto que describo, que uno dice, te pasaste, ¿no? O sea, 100 balas que terminaron con 2 personas muertas en Lo Espejo. Fue la población Las Dunas. Es una plaza ubicada en Salvador Allende con Clotario Blest, de las cuales, o sea, de las 5 personas, 2 muertas, perdón, 2 personas muertas, 5 personas lesionadas, y te das cuenta que al final las personas ni siquiera pueden vivir tranquilas en su entorno más inmediato. O sea, su casa ya también puede ser escenario, ¿no es cierto?, de una balacera que termine con la muerte de personas que no tienen absolutamente nada que ver entre bandas. Eso es lo más peligroso, fíjate. Sí, sin duda. Y de hecho, mira, dentro del balance del año 2024, uno de los hechos, hay varios, pero Ujú. uno de los hechos que a mí me llama mayormente la atención y que hay que sin duda mencionarlo, al final se nos puede olvidar, pero por su brutalidad y por lo que significó en ese Claro, minuto, fue el día 27 de abril de este año, el claro. asesinato de 3 carabineros de manera brutal en Cañete. Eso significó un giro para respecto a lo que estaba haciendo el gobierno, instalar como prioridad la lucha contra la delincuencia, postergar la salida del general Yáñez. Recordemos que el general Por Yáñez en supuesto. este minuto estaba a puerta de ser formalizado y el Ministerio Público esgrimió razones de carácter técnico, pero todos sabemos que al final del día eran razones de carácter política para postergar su formalización, porque eso significaba su salida y de alguna otra forma también significó un giro en la agenda programática del actual gobierno. Eh, Uno de los temas que estuvo como ausente en la primera parte del gobierno justamente era el tema de poner en primer lugar la lucha antidelincuencia o la crisis de seguridad. La ministra Vallejo este año recién comenzó a acuñar la palabra crisis de seguridad y hemos visto cómo el gobierno ha hecho carne de eso y lo ha ido incorporando a su agenda y bueno, posteriormente la ministra Toá ha tenido un rol relevante en la aprobación de ciertos proyectos de ley. Por eso, Mirna, y ahí hay otro tema del 2024 Ujú. que, que, que no puede obviarse, fue tan brutal o ha sido tan brutal todo lo que ha pasado a partir de octubre, cuando nos enteramos de esta acusación que recayó y que finalmente significó la salida de quien estaba por parte del gobierno preocupado de brindar seguridad a todos los chilenos, que me refiero al ex secretario Manuel Monsalve. Eh, no solamente, o sea, sin duda el hecho en sí es grave por involucrar a alguien del gobierno, pero además tenía la brutalidad de justamente recaer sobre los hombros de la persona que el gobierno había encomendado justamente la lucha, las políticas para tratar de disminuir, para tratar de combatir el crimen y la delincuencia que como hemos visto, de alguna forma se ha ido tomando la agenda política y ha ido cambiando las conductas de los ciudadanos. Quiero preguntarte a propósito de ese punto, ya vamos a entrar en lo que muestra la encuesta sobre medición de primarias, ¿no? Camino a las primarias presidenciales 2025 del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Pero antes de eso, ¿cómo observas a Carolina Toá con esta crisis que se vivió internamente, porque qué duda cabe, ¿no? Con el caso Monsalve. ¿La ves más empoderada? ¿Sientes que esa crisis o observas que esa crisis de alguna manera ya dejó de ser tan determinante en el quehacer cotidiano del gobierno, porque el caso Monsalve los golpeó durante buenas partes de este último trimestre, ¿no? Yo tengo la sensación de que desde la crisis o desde que conocimos la crisis o las semanas posteriores a la fecha, eh, se ha ido encapsulando el tema Monsalve desde el punto de vista político en la arista solamente judicial. Y las responsabilidades originales que recaían tanto en el presidente Boric como en la ministra de Interior y en el grupo de asesores se ha ido difuminando y se ha ido radicando esta discusión básicamente en los términos de que estamos frente a un subsecretario que probablemente, y eso habrá que verlo con el transcurso ¿Mm? del juicio, la investigación que se está llevando a cabo, engañó a gran parte del gobierno y de alguna otra manera
la responsabilidad original que había recaído sobre los hombros de Carolina Toá se ha ido de alguna otra forma desprendiendo de ella. Y yo tengo la sensación de que desde el punto de vista político, por parte del oficialismo y del presidente, fue, y los números lo muestran, acertada la decisión de mantenerla en su gabinete, con la expectativa de efectivamente de que el ruido, la tormenta pasara y que la figura hasta ese minuto más capacitada o con más expectativas para poder de alguna otra forma enfrentar una elección presidencial, se mantuviera dentro del equipo político del presidente, como es Carolina Toa. Yo tengo la sensación de que hoy en día todo lo que está vinculado al ex subsecretario Manuel Monsalve está muy radicado en la investigación que está llevando el Ministerio Público y por tanto los tribunales de justicia, y más desprendida del gobierno. Claro, y ahora déjame preguntarte entonces cómo ves a Carolina Toá. Ya comienza a aparecer tímidamente en las encuestas. ¿Tiene realmente Carolina Toá, Rodrigo, con la medición de ustedes, posibilidades de crecer como candidata presidencial? Yo tengo la sensación de que eventualmente sí podría ir creciendo. Los últimos años suelen ser años que la ciudadanía tiende a reconciliarse con los gobernantes. Ha pasado en los últimos gobiernos, en los dos del presidente Piñera, en los dos de Michelle Bachelet, y no veo por dónde, salvo que haya otra crisis, algo muy profundo, de ir mejorando la figura de Carolina Toá dentro de un gabinete en que los mayores contrapesos que tenía van a estar ausentes de aquí hasta la elección primaria, que es donde ella eventualmente podría tener un rol, que es por ejemplo lo que era la ministra Vallejo. Sabemos que ella ya está con prenatal y va a estar con postnatal, por lo tanto no va a tener esa sombra o esa tensión que en algún momento sí la hubo dentro del gobierno del presidente Boric, y eso abre espacio o cancha para que ella pueda seguir destacando y creciendo, y en la medida de que, insisto, la agenda antidelincuencia vaya mejorando o vaya mostrando más avances de lo que vemos hoy en día, ella pueda fortalecer sus aspiraciones presidenciales y mejorar su expectativa dentro de una primaria del oficialismo, aunque ya vemos que dentro del sector del oficialismo, de las personas que declaran que van a participar en una primaria del gobierno o de centro izquierda, ella eh, tiene una ventaja importante con respecto a los demás eventuales competidores, como podría ser Daniel Jadwe u otros. Entonces, eh, creo que está a puertas o expectante de ir mejorando la marca de la ministra de Interior. Ya, déjame preguntarte entonces, vamos a la encuesta misma, porque quiero, vamos en un grueso de este escenario donde, por un lado, ¿no es cierto?, supongamos que efectivamente Carolina Toá comienza a perfilarse y se convierte en la carta presidencial, enfrentada a una poderosa carta presidencial como es Evelyn Matei, que más allá que algunos analistas dicen que no sube, hay que ver qué va a pasar ya en el curso de la cercanía, digamos, del proceso mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estas dos figuras son competitivas? ¿En qué medida lo son? Dos mujeres con una larga trayectoria política, que duda cabe, con un fuerte background, ¿no es cierto?, político nuevamente, que les permite al menos tener ante una parte de la ciudadanía la sensación de que estás con mujeres de Estado. Eso es desde mi punto de vista. Ahora, no sé si eso en la práctica va a ser así, va a haber una adhesión, particularmente a Carolina Toá, que a lo mejor todavía la gente la ve más lejana. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Mm. Mirna, lo primero, una cosita muy, muy breve antes Sí, de responder tu pregunta, contarle a los auditores que esta encuesta fue realizada entre el 25 y 26 de diciembre a más de 8.000 personas. Entonces tiene un N súper amplio, por lo tanto el margen de error perfecto. se reduce con respecto a otros estudios, incluso que nosotros hemos tenido. Y la primera pregunta que nosotros hacemos antes de ir al detalle propiamente tal de las primarias y de primera vuelta, también preguntamos en primera vuelta con los resultados anteriores, es que les preguntamos si ellos están dispuestos a participar en una primaria independiente del sector. Después nosotros les preguntamos de qué sector participarían. Perfecto. Y para los que nos gusta la política, hay una buena noticia. Gran parte de las personas que respondieron a esta encuesta dicen que están dispuestas a participar. Eh,
nos pueden mentir, por cierto, pero eso igual te cambia un poquito el eje, porque nosotros estábamos acostumbrados a tener primarias presidenciales, las últimas, con mucho menos participación de lo que aquí nos dicen que lo harán, y puede ser resabio de lo que significa la participación obligatoria que hemos tenido en las últimas elecciones, de que de alguna otra forma el hecho de ir a concurrir, a tomar decisiones políticas a las urnas, esté calando dentro del subconsciente de las personas y empiecen a verlo como una especie de deber. Así que creo que es una buena noticia, por lo menos la intención de participar en primaria. Y después se dividen por sectores, un 33% dice que está dispuesto a participar de este total en las elecciones de la centro derecha y un 18% en las elecciones del oficialismo. ¿Cuál es el resultado de ella? Es que tanto en la elección de primarias de izquierda como en la elección de primarias de derecha, Carolina Toá obtiene un 43%, casi duplica a Daniel Jadwe, que sería quien la sigue con un 22%, y en el caso de la primaria de Chile Vamos, de la centro derecha, Evelyn Matei, la verdad que más que triplica a quien le sigue, que es Johannes Kaiser. Ella obtiene un 70% versus un 20% de Johannes Kaiser y un 10% de Rodolfo Carter. Y voy a destacar un elemento. Sí. Tanto Carolina Toá, sabemos y lo comentamos recién, está saliendo probablemente, yo diría que el tema de los indultos de fin del año Ujú. pasado. Yo digo que Claro. alguna novedad podemos esperar siempre por parte de un gobierno que a veces nos da sorpresa. Ujú. El tema del asesinato de los carabineros en Cañete fue quizá el momento de peor aprobación de este gobierno. Por tanto, siempre hay posibilidades de que algo pueda Claro. suceder. Pero han sucedido estos dos hechos muy, muy, muy potentes, muy brutales. Suman el caso Monsalve y Carolina Toa para el oficialismo, para la centroizquierda, sigue siendo una candidata o la mejor candidata para enfrentar una primaria. Por lo tanto, eso habla de que ella tiene todavía posibilidades para seguir creciendo y seguir fortaleciendo su imagen, porque técnicamente viene saliendo de lo que significó la resaca de la crisis Monsalve. Y Claro. en el caso Déjame ahora. No, continúa, por favor, y ahí te hago la pregunta que tengo. y voy a enganchar después con lo último, porque yo creo que tú Claro. diste en algo fundamental. Y lo tercero, Ujú. Evelyn Matei viene saliendo de un mandato municipal de haber depositado en parte importante de su capital político en las elecciones municipales y de gobiernos regionales, en donde tuvo buenos resultados, como también tuvo malos resultados, y también viene saliendo de haberse incorporado en la discusión del tema de pensiones, que le Ujú. significó crítica por parte del Partido Republicano en algunos casos, y una crítica muy potente del gobierno también, por la forma, por el timing o por lo que finalmente dijo. Y pese en el caso de Toa, a todo lo que yo señalé, y pese en el caso de Evelyn Matei, siguen siendo las candidatas, por lo menos en sus sectores, más potentes para enfrentar una primaria. Y eso habla de un elemento que yo creo que vale la pena empezar a mirar con detención para lo que significa los primeros meses del año 2025, que es el concepto de responsabilidad de Estado, de experiencia, de personas que tienen, además del conocimiento, una historia larga en la política del país. Ambas fueron alcaldesas, ambas tuvieron rol dentro del Congreso Nacional, ambas fueron personas importantes en el gobierno. O sea, las conocemos, sabemos lo que piensan, sabemos de qué sector político son y sabemos, y yo creo que esa quizás va a ser un elemento muy relevante, Sí. la experiencia política, que yo creo que en contraste con el actual gobierno, que ha sido una generación que de alguna otra forma está, digámoslo así, aprendiendo a gobernar, aquí estamos con dos personas que tienen mucha experiencia. Y yo creo que el elemento experiencia, historia, bagaje, va a pesar mucho en la próxima elección presidencial, sobre todo en contraste con el actual gobierno. Con el actual gobierno. Por eso Sí. quería destacar lo que tú habías dicho como este concepto de persona de Estado. Claro, sí, la pregunta que yo me hago, Rodrigo, conversamos a esta hora con Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político. Rodrigo, la pregunta que yo me hago es si todo esto que estamos hablando a nivel, si tú quieres, de la superestructura o de la estratosfera, si esto cala efectivamente en la gente. O sea, si la gente de a pie siente que Carolina Toá puede efectivamente ser una candidata competitiva. A eso me refiero. Sí, lo que muestra la encuesta es que al menos la gente de centro izquierda sí cree que es la más competitiva. De acuerdo. Eh, Ahora, la pregunta y, es si la y gente el caso, votaría, ¿no? Por claro, Carolina Toá en...
Bueno, nosotros también les preguntamos con estos resultados, es decir, Sí, ganando el Inmatei en primaria de la centro derecha, más claro. bien ganando muy bien, insisto, casi que arrasando, porque 70, 20 y 10 versus Rodolfo Carter, ganando el Inmatei con mucha distancia también perdón, Carolina Toa, en la elección de la centro izquierda, en una hipotética primera vuelta, también les preguntamos a estas personas por quién ellos votarían. Y ahí ojo que ¿Ya? la segunda preferencia, en el fondo, eh, quien obtiene un 21% no es Carolina Toa, es José Antonio Kast. Por lo tanto, si nosotros llevamos esto a una elección a noviembre, a la elección en primera vuelta, estarían pasando en segunda vuelta Evelyn Matei versus José Antonio Kast, y no Carolina Toa. Todavía falta mucho ruedo, falta consolidar las candidaturas. Claro. Hay un 25% también de personas que en este escenario, en el escenario de primera vuelta, con Evelyn Matei, José Antonio Caz, Carolina Toa, Franco Parisi y Eduardo Artés, que son las personas que han demostrado intención, independiente del resultado de la primaria, de poder eventualmente participar en la primera vuelta, ahí José Antonio Caz obtiene un 21% y supera en 8 puntos a Carolina Toa. Así que habría que también ir mirando la candidatura de José Antonio Caz como una eventual sorpresa. Ya sorprendió en la última elección, pasando a segunda vuelta con el presidente Boric, pero como digo yo tengo la sensación de que si todo transcurre como ha transcurrido en los últimos años en la Ujú. política, la candidatura de Carolina Toa debería tenderse a consolidar con el tiempo y también a ir recuperando un electorado de centro izquierda que de alguna otra forma puede estar mirando con cierta excepción algunos no avances que ha tenido este gobierno y que de alguna otra forma a ella sin duda le van a golpear a la hora de enfrentar la eventual primaria y elección de primera vuelta. Porque recordemos, este fue un gobierno que llegó a una promesa programática de eliminar la Constitución de 1980, de eliminar la ISAPRE, de cambiar radicalmente el sistema de pensiones y el sistema tributario, y ninguno de esos cambios se ha producido. Eh, puede que pase, puede que se apruebe un cambio al sistema de pensiones en enero y eso puede significar también un éxito para el gobierno Ujú. independiente de la forma en que se dé. Si hay una separación total de la empresa, si este 6% que se ha hablado va un porcentaje importante al pilar individual y no todo al pilar de reparto o alguna parte importante, yo creo que de alguna otra forma esa discusión, si se logra aprobar, de todas maneras va a significar una especie de, podría hablarse incluso hasta del legado del gobierno Boric, la mejora en una reforma que lleva mucho tiempo, sabemos, en discusión en el Congreso y que todavía está expectante de poder llevarse. Ayer veíamos que justamente de las personas que suenan a la primera izquierda hablaba de mejor votar el proyecto de ley, dado que eventualmente podría favorecer más al sistema de las asociaciones de fondos de pensiones de lo que Ah, el... el hardware. Claro, Claro, justamente hardware llama precisamente a retirar el proyecto, dice, es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP, ya generando una grieta ahí por lo menos en el Partido Comunista y en el oficialismo. es que saben que Solamente, dime, dale. No, 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 porque no, saben dime. perfectamente que para algún sector importante del votante Sí, centro-izquierda, esa reforma o terminar con las asociaciones de fondos de pensiones era muy importante. Y técnicamente con el proyecto de ley, como lo hemos conocido, con el informe técnico, eso no va a suceder. No va a claro. suceder por ningún lado. Por lo tanto, yo creo que la apuesta, y vamos a verlo probablemente, Mirna, en todas las discusiones que tengamos de política pública de aquí hasta junio y hasta noviembre, que todas las discusiones van a estar de alguna forma contaminadas o afectadas por la mirada que van a tener las personas, los candidatos, los partidos, en la elección que está a la vuelta de la esquina. Si ya quedan eh, 10 meses, 5 meses, 6 meses para la primaria, entonces va a ser un año en que todas las discusiones, lamentablemente, porque uno quisiese que fueran discusiones más limpias, más tranquilas, van a estar de alguna forma involucradas o contaminadas con el efecto electoral. Correcto. Déjame preguntarte respecto, Rodrigo, de la primaria de Chile Vamos, porque me llama la atención estos 20 puntos de Johannes Kaiser por sobre los 10 que sacaría Carter. ¿Cómo se explica eso? Da la sensación, yo creo que en este caso, que Johannes Kaiser ha logrado
capitalizar y eventualmente eh, materializar en votos eh, ciertos sectores del Partido Republicano. Hay Ujú. algunos que están disconformes con el rol que jugó el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional y en una primaria de centro derecha, quienes no militan o quienes militan dentro de los partidos que están eventualmente participando, no los militantes del Partido Republicano, porque han dicho en reiteradas oportunidades que no van a participar de una primaria con Chile Vamos, porque son Claro. proyectos diferentes, porque tienen miradas distintas del país, no participaría. Pero el militante normal que se identifica con una derecha un poco más dura en temas de libertad, en temas de contraste o oposición con el gobierno, sin duda yo creo que en esta lógica ven en Johannes Kaiser una persona mucho más cercana a ella. Y yo tengo la sensación de que él está capitalizando parte de ese electorado que en algún minuto ha estado más vinculado al Partido Republicano. Bueno, recordemos que Johannes Kaiser llegó al Congreso en un distrito importante, con una votación relevante, pero del alero del Partido Republicano, y que a medida que Claro. conocí algunas de sus declaraciones, tuvo que irse del Partido Republicano. Claro, pero la pregunta es por qué un personaje como Carter, que tiene la particularidad de estar en una comuna importante del país, que ha tenido una trayectoria, ¿no es cierto?, como alcalde, ¿por qué no logra tener una mayor, por lo menos hasta ahora, de la proyección que tú, que el panel está mostrando? No, yo creo que ahí lo que pasa es que tiene una competidora que ha demostrado mucha solidez en su voto, Mm. que es Evelyn Matei. O sea, Evelyn Matei, bueno, lleva varios meses, varios años ya consolidando la intención de voto en la centro derecha. Insisto, viene saliendo de haber recorrido el país ya en una oportunidad completa, en una elección que técnicamente a la centro derecha le fue mucho mejor que en la última municipal. Y ahí en el fondo el electorado de centro derecha ve mucho más posibilidades también de volver a ser gobierno de la mano de Evelyn Matei que Claro. de Rodolfo Carter. En la primaria también hay mucho de realismo político y la candidata que el votante de centro derecha que está dispuesto a participar ve con mayor posibilidad de dar la posibilidad de recuperar y volver al gobierno y derrotar a cualquier candidato centro izquierda, Evelyn Matei. Entonces, para él va a ser difícil crecer mientras Evelyn Matei siga siendo candidata, porque es la que genera mayores posibilidades de volver a ser gobierno, mayor expectativa de volver a recuperar la moneda y frente a eso, si bien el alcalde Carter ha destacado dentro de su comuna y también a veces también a nivel nacional en ciertas discusiones, sobre todo en temas de delincuencia y algunas medidas que tomó como alcalde, yo creo que la solidez que ha demostrado y la buena salud, de alguna otra forma, de Evelyn Matei le impide el poder avanzar o crecer en su candidatura. Claramente. Ahora, en un escenario de primera vuelta, tú decías que la encuesta muestra que pasan a segunda vuelta tanto José Antonio Cast, ¿no?, como Evelyn Matei. Naturalmente que eso puede cambiar, pero allí la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿hasta dónde puede perjudicar la participación de republicanos y de José Antonio Cast, ¿no es cierto?, de manera independiente, llegando junto con Evelyn Matei a primera vuelta? Más que la presidencial, pues, nosotros desde el año 99 que no tenemos elecciones presidenciales que no haya segunda vuelta. Eh, Recordemos la elección Lagos-Lavín. Desde esa elección a la fecha siempre han habido segunda vuelta presidencial entre las dos más altas mayorías. Yo tengo la sensación que quizás el efecto puede ser más potente a nivel de listas parlamentarias. Yo creo que la unidad no solo se busca por ganar en primera vuelta, sino que también tener una buena representación en el Congreso Nacional y no habiendo una modificación al sistema político y presentándose tal cual como está hoy en día con un sistema proporcional muy similar al que vimos en la última elección Ujú. de concejales con la cifra repartidora por distritos, por cupo. eh, Siempre la unidad y la concentración de votos favorece al sector que lo lleva adelante y la dispersión Claro. tiende a reducir la cifra repartidora de las listas que de alguna forma compiten por el mismo electorado. Entonces, eh, yo creo que independiente de la elección presidencial, creo que el efecto más potente se puede ver en una posible resultado parlamentario. Si bien hoy el Congreso, por ejemplo, está, bueno, hiperfragmentado,
pero fíjate que la centro derecha, o la oposición, mejor dicho, la oposición, no, y la centro derecha también tiene una tranquilidad en el Senado. Obtuvo un empate y después con la salida de Jimena Rincón y Matías Walker del bloque oficialista, ha tenido una mayoría en el Senado. Eso si uno lo traslada a una hipotética elección senatorial en este contexto actual, en que le ha ido mejor a la centro derecha en las últimas elecciones, probablemente pueda tener mayoría en el Senado y le bastaría de alguna forma fortalecer o mejorar su elección en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con la mayoría y donde no la ha contado nunca. Entonces, yo creo que ven hoy en día, con los números que estamos viendo, una candidatura de Evelyn Matei sólida, José Antonio Kast también con una buena votación en una eventual primera vuelta, la posibilidad real de, primera vez en la historia, contar con una mayoría en ambas cámaras. Y eso puede de alguna forma disminuir la posibilidad cuando van por listas separadas. Entonces yo creo que los esfuerzos están dados por eso, pero la realidad es que se ve bastante poco probable que lleguemos a noviembre con la posibilidad de que haya una sola lista, entre comillas, de las oposiciones. Ya, eso es súper interesante. Lo último, cortito, porque se me acabó el tiempo, pero Rodrigo, ¿ustedes no incluyeron la posibilidad de que, por ejemplo, Jimena Rincón participe en estas primarias? No, no está incluida en esta Ya, y depende de las señales, bueno, depende de las señales que van viendo durante, seguramente las vamos a incluir. Vimos los que han dado certezas de participar. De hecho, en la primaria del oficialismo no incorporamos ni al alcalde Bodanovich ni a la expresidenta Bachelet, porque han en reiteradas oportunidades sí. y tengo la sensación de que ya sus sectores han asumido esa realidad, no van a estar dispuestos a ir a ninguna elección presidencial, pese a que Independiente hemos conocido en otra encuesta que la presidenta Bachelet en una elección espontánea, sin duda sigue siendo una candidata competitiva, pero ella ha reiterado tantas veces que no va a ir que terminamos creyéndole. Ya, exactamente. Ya. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana con este balance, además. Encantado de estar este 31 de diciembre con ustedes. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Y feliz año. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita, gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.